Buena gente de YouTube, ¿cómo dicen que les va? Bienvenidos nuevamente a un video más para este canal. Y el día de hoy, gente, el día de hoy nos toca reaccionar a un video del buen Tribilín. Saben que este es un video que le tengo muchas ganas de hace rato. Cuando vi el título dije, tengo que reaccionar a esto. Y lo vamos a reaccionar ahora. El video se llama El experimento de la vida perfecta. Se va a prestar para debate este video, porque toca temas muy chidos. O sea, debate en cuestión de reflexión, de opinar cosas al respecto, ¿no? Así que vamos a darle caña, a ver qué tal. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. Qué juegazo el BioShock. Gente, ¿quién de acá jugó el BioShock? Qué maldito juegazo, les digo la verdad. Una maldita locura de juego. El que no haya jugado, gente, juegue BioShock. El 1, el 2, el Infinite, todos valen totalmente la pena. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? Sí. No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Perseguir la idea de la sociedad perfecta la destruye. Todo aquel que crea saber cómo perfeccionarla terminará siendo tarde o temprano o el líder de una secta si es pacifista o el mayor genocida que ha conocido la historia si es más agresivo. A ver, gente, comencemos con mi primer punto de vista que tengo, y lo que dice Triline es totalmente acertado. Y es algo que mucha gente que ha realizado investigaciones de psicología o investigaciones en general sobre el comportamiento humano y demás, científicos incluso un poquito más explayados en cuanto a diversos campos, se han dado cuenta que la perfección es algo que no se aplica ni siquiera en otros campos, que son quizás un poquito más cuantificables a nivel exacto, no a nivel numérico, a nivel tanto. Por lo tanto, si no es aplicable la perfección en otros campos más exactos, por así decirlo, de ciencias exactas, ¿vale? ¿Cómo demonios va a ser aplicable a un concepto de sociedad, ¿no? Donde uno de los componentes principales, por no decir el componente principal, son los seres humanos. Existencias que están totalmente repletas de imperfecciones, y eso es lo que las hace increíbles, lo que las hace bonitas, lo que las hace geniales, ¿no? El ser humano es chido, es épico porque tiene imperfecciones, porque comete errores, y es lo que ha hecho que la sociedad vaya creciendo a lo largo de la vida. Y no solamente eso, si nosotros comenzamos a tener esa búsqueda de lo que viene siendo la perfección, nos va a llevar a cometer decisiones terribles, ¿no? Porque vamos a querer quitar esos elementos imperfectos, pero esos elementos imperfectos muchas veces no son solamente normas o toma de decisiones, ¿no? Porque una sociedad de más de humanos es un conjunto de normas, un conjunto de reglas y un conjunto de movidas, ¿no? Pero cuando queramos quitar las imperfecciones en una sociedad, pues se puede comenzar con normas, se puede comenzar con cambio de políticos y demás, ¿no? De líderes, pero vamos a terminar llegando a un punto en donde tengamos que eliminar ciertos componentes humanos, que a veces por cualquier razón u otra no merecían ser eliminados, ¿no? Entonces, telita con este tema. Sabes que lo más cercano a la perfección, aunque esa palabra no debería usarse aquí, es aquella sociedad que no se autodestruya. No piensas en perseguir lo positivo, sino en evitar lo negativo. Puede parecer lo mismo dicho de dos formas distintas, pero no. Si buscas la perfección, una renovación, una revolución, harás todo lo que sea necesario para conseguirla. Y si el fin justifica los medios, llegará a un punto de inflexión. La autoridad tomará todas las decisiones. Ideas libertarias malinterpretadas se convierten en autoritarias. Sin embargo, evitar lo negativo es una carrera de fondo, es más larga, pero tarde o temprano resultará en una sociedad sostenible. Y sostenible debería sustituir a perfecta. No quieres que un cambio bajo la etiqueta de sistema perfecto haga colapsar a todo un país. Claro que siempre habrá idealistas. Hoy están los que etiquetan como perfecta una sociedad que nos trate a todos por igual. Una frase bonita, utópica. Dicha así es casi imposible estar en contra. Y si hablamos de derechos, claro. De oportunidades, claro. En todo, desde luego que no. Porque cuando estés en la camilla de la sala de operaciones querrás que la persona que te opere a corazón abierto sea la mejor. El que mejores notas sacaba, el que más ha practicado, en definitiva el más competente. No el que gracias a un sistema utópicamente igualitario lo haya puesto ahí. Meritocracia, una aristocracia creada por méritos propios, una sociedad dividida por su competencia.
Entre los años 1800 y 1900 se crearon varias comunidades que intentaron perseguir ese sueño utópico y fracasaron. Las que persisten a día de hoy lo hacen gracias a la continuidad social, algo que comentó William Sidis. Cuando se crea un nuevo pueblo, absorberá una mezcla de la cultura previa que había en esa tierra. Dicho de otro modo, si alguna comunidad que se haga llamar utópica sigue activa, es porque son modelos en miniatura de la sociedad que le rodea. Mismos valores, mismos principios, mismo funcionamiento económico del intercambio con o sin moneda. Todos aquellos que intentaron dar un cambio drástico, desaparecieron. Así que esas comunidades tienen de utópicas el paisaje. Las que fallaron son las que trataron de crear un entorno supuestamente perfecto para una criatura imperfecta. Fallan en intentar controlar todo aspecto de la vida de un ser que quiere sentir individualismo, tener libertad y poder elegir. Claro, miren, eso que dice Triline es clave, hermano. ¿Cómo pretendes buscar una sociedad perfecta cuando el ser humano tiene características que lo hacen especial? Vos, por ejemplo, puedes tener un grupo de personas que de repente machen o tengan básicamente puntos de intersección correspondidos a gustos bastante similares, ¿no? O sea, que tengas un grupo de personas que, bien, estas personas tienen tal ideología política, piensan tal concepto, tienen tal concepto de moralidad y tienen tal esto, tal otro, ¿no? Tienen capaz que de las 100 características que puedan definirlo como ser humano, estoy dando un número, no son 100, pero se entiende, ¿no? Supongamos que agarramos y decimos, vamos a agarrar a cada ser humano y le vamos a hacer una encuesta de 100 características que lo definan a esta persona como un ser humano. Bien. Y acá tenemos un grupo. Créanme que puede llegar a pasar que se encuentren grupos con 80 o 90 match de lo que viene, macheos de cualidades, ¿no? O sea, de que se correspondan entre ellos. Pero jamás, o muy pocos, vas a encontrar que en el 100% combinen todos. Porque el ser humano es individual. Puede ser que varios estén de acuerdo con algo, pero quizás con otra cosa no. ¿Entienden? Y eso es lo bonito. Y otra vez vuelve a mencionar el punto de las imperfecciones. El ser humano es bonito porque es imperfecto, porque comete errores. Entonces, ¿cómo creamos una sociedad perfecta si todos los seres humanos tienen un individualismo muy característico propio? Que nuevamente, capaz que la sociedad perfecta se quiera adaptar a un cierto estándar. Pero ¿quién te dice que es el estándar correcto ese? ¿Por qué debería serlo? ¿Quién define quién es el estándar correcto? ¿Por qué? ¿Entienden? Entonces comenzamos con ese debate de que la sociedad perfecta realmente no es tan perfecta y hasta quizás la búsqueda de la sociedad perfecta termine resultando en la sociedad más imperfecta de todas, en el mal sentido total de la palabra. Esas pequeñas sociedades utópicas solo podían ser pequeñas porque muchas tenían ideales similares al comunismo. Algo así es insostenible a gran escala y si se quiere controlar hace falta una autoridad. El gobierno cree saber qué es lo mejor para el bien común y lo aplicará a la fuerza. Censurará todo lo que crea que pueda hacer cambiar de opinión al pueblo y castigará la actitud que vaya en contra de su perfecto ideal, como terminó el pobre de Andrew Ryan. Es fácil ver por qué fallan, les falta memoria. Nuestra historia como sociedad es mucho más antigua, cada pequeña variación ya ha sido pensada antes y aplicada. Lo que funcionó se dejó, lo que no se quitó, todo lo que podía salir mal ya ha ocurrido. Creyeron reinventar la rueda cuando lo que hicieron es crear la misma rueda de un tamaño más pequeño. Daenerys llega a esa conclusión, Thanos también, aquel señor alemán con bigote también, Andrew Ryan también, y tú también podrías llegar a esa conclusión, si se te pone en el contexto adecuado. Thanos es la versión amplificada del famoso dilema moral del tranvía, el de matar a unos pocos para salvar a muchos. En su caso es un poco más drástico, es matar a la mitad para salvar a la otra mitad. En el dilema se dice que hay un tranvía que no se puede detener y se dirige hacia 4 personas. Al lado tienes un botón que si le das cambiará de carril, donde solo hay una persona. Parece que estamos de acuerdo en que sacrificar una vida para salvar 4 es lo correcto. Por eso resulta fácil simpatizar con Thanos. Por cómo actúa sabes que él ve que no hay forma de detener ese tren, la sobrepoblación, así que su única solución es pulsar el botón. Se ve a sí mismo como un salvador y tiene razones para creerlo. Como salvadora se creía Daenerys y aquel señor alemán. De hecho, muchos dictadores creían serlo. El señor de España creía ser un enviado de Dios. Un apunte rápido, quería hacer un vídeo rajando sobre el final de Juego de Tronos y lo ridículo que fue, pero me dejó tan vacío por dentro que se me quitaron las ganas. Ese debate del tren, ¿no? De qué conviene salvar a una persona o a 4, creo que es 4 el número, es un debate muy interesante, ¿no? Sin embargo, siempre te plantea esa perspectiva, ¿no? Porque, obviamente, primero hay que comenzar con que a nosotros se nos pone desde una posición de privilegio en el cual tenemos que tomar, vale la redundancia, la decisión correcta, ¿no? O sea,
Claro, nos ponen ahí como verdugo, ¿no? Como verdugo y como juzgador de lo que viene siendo el asunto que está sucediendo. Pero a mí no puedo evitar sentir algo en la cabeza y decir, ¿por qué tiene que morir esa persona por las otras 4? ¿Qué derecho tienen las otras personas sobre la vida de las 4 personas sobre la vida de la una persona? ¿Y qué derecho tiene esa una persona sobre la vida de las 4? Para mí no hay decisión correcta y tampoco existe esa mamada de salvar, es mejor salvar a más personas que a menos. Porque no lo sé, hermano, suponte, imagínate esto. Imagina que esas 4 personas son personas que quizás, qué sé yo, solteras, ¿no? Suponte. Son personas solteras de las cuales pues a todos se les han muerto los padres. Obviamente es una situación demasiado particular, ¿no? Pero bueno, suponte, ¿no? Suponte, digamos. Y que la otra persona que está ahí, la una sola persona, esa persona tenga padres vivos, tenga abuelos vivos, tenga 4 hijos y no solamente eso, sino que sea una persona extremadamente querida en su comunidad porque tiene un hermano y sus sobrinos lo adoran, tiene, qué sé yo, tiene un refugio de perritos, suponte, ¿no? Entonces, claro, pensar que una vida es más importante que la otra en términos técnicos, ¿no? En decir vale más 4 vidas que una, no creo que sea la mejor opción porque si nos ponemos técnicos tenemos que poner a replantear cuántas vidas impactan esas vidas que están en juego. Es como les dije, capaz que esas 4 personas que estaban atadas, el impacto que tenían era, por ejemplo, como máximo a sus padres. Supongamos que la mitad tiene padres, ¿no? Porque al principio yo he dicho que ninguna tiene padres. Entonces, claro, esas 4 personas, supongamos que el impacto de vidas que tienen de verdadero, ¿no? Porque seguramente tienen amigos, tienen conocidos, pero gente que de verdad se les destruye la vida si esas personas mueren. Supongamos que son esas 4 personas, tienen un impacto de lo que viene siendo 10 personas. 10 personas a las cuales realmente sufren por la pérdida. Estamos hablando de un 2.5 personas, o sea, 2.5 impacto de personas por persona. Pero claro, si nos vamos al otro caso de que la otra persona es una persona súper épica, súper bondadosa y demás, y la otra tiene un impacto de 10, 15 personas que se les arruina la vida con la muerte de esa persona, evidentemente te pones a pensar y decís, bueno, literalmente esta persona, ni siquiera tratando individualmente, ¿no? Esta persona tiene un impacto de 15 vidas si muere y la otra tienen entre todos un impacto de 10 vidas nada más. Entonces, ¿qué vale más? ¿Entienden? Por lo tanto, ese ideal de decir prefiero salvar a la mayoría que a la minoría, me parece que no va a ningún lado. Lo mejor es no salvar a ninguno. A menos que las personas ya en la vía del tren uno grite, sálvalos a ellos, ¿no? Suponte, ¿no? Pero si no ese es el caso, tendríamos que ponernos a analizar cada uno de los casos muy particulares. Obviamente no hay tiempo, ¿no? Porque la situación dice que viene el tren y tenés que tomar una decisión rápido. Pero dado el caso que nos pongamos a analizar a profundidad, tendríamos que ver muchos factores, ¿no? Como por ejemplo las vidas impactadas debido a la muerte de esas personas. Entonces, claro, un debate muy amplio, pero que para mí no es tan fácil como la gente cree, que dice salvemos a la mayor cantidad. Nuevamente repito y cierro con esto. Las vidas impactadas también es un factor que hay que tener en cuenta si nos vamos a considerar que... Si nos vamos a poner neutrales y técnicos y vamos a contar la cantidad de gente salvada, por lo tanto eligen el grupo de 4 sobre el de 1, también tienen que pensar en cantidad de vidas impactadas. Eso es lo que quería decir para terminar. Yo lo considero un punto válido. Me gustaría saber su opinión, pero yo creo eso. El caso, la utopía es inconcebible a gran escala y solo se puede aplicar a la fuerza de la mano de alguien que crea ser el salvador. En cuanto te dicen que unos pocos, cientos de miles, millones de vidas o la mitad de la existencia del universo se interpone para lograr la armonía perfecta, estás más predispuesto a pulsar el botón y desviar el tren. Pero es muy fácil sacrificar, no tanto sacrificarse. El dilema del tren es injusto, te pone en una situación de poder y puedes razonar con la cabeza fría. 4 vidas son más que una. Sin embargo, ese dilema tendría que ir siempre de la mano del dilema del médico. En una sala hay 3 pacientes a punto de morir y tus órganos podrían salvarlos a todos. Ya con esa perspectiva, las matemáticas dejan de importar. La sobrepoblación es el miedo específico de Thanos que justifica todo lo que hace. Un miedo compartido en nuestra realidad. Algunos tratan de advertirlo y otros teorizan que habrá una regresión cuando se alcancen los 10.000 millones. Recordemos que estamos sobre los 7,5 mil millones. ¿Algo nuevo? No. Desde que empezaron a concebir que el planeta tenía límites, empezaron a decir frases completamente lógicas, pero parecen dichas por el mismo Thanos. En realidad, el hambre, las pestes, las guerras y los desastres naturales deben considerarse como un remedio para los países, un medio para controlar el crecimiento de la raza humana.
dicho en una época anterior a Aristóteles. Luego, cuando los intelectuales de todo el mundo valoraban la situación, llegaban al mismo razonamiento: si el ser humano crece ilimitadamente en una tierra limitada, el final es previsible. Si algún día la esterilización es gratuita para todo el que quiera hacérsela, alármate. Se me ocurre que es una de las medidas para controlar el crecimiento más inofensivas. Luego pueden ponerse más agresivos e imitar lo que hasta hace relativamente poco existió en China, la política de tener un solo hijo. Aún sigue existiendo, pero lo subieron a 2 hijos máximo, 3 en algunos casos. ¿Funcionó? En parte sí, pero a costa de aumentar los abandonos y los abortos caseros que ponían en peligro a las mujeres. En cualquier caso, una medida extrema para una preocupación real. Lo malo de ese tipo de medidas es que la economía se sostiene gracias a un número dado de individuos. No puedes cambiarlo drásticamente sin que se vea afectada. Cuando vieron que tenían más ancianos que jóvenes, se dieron cuenta del error. Claro, ese es el tema. Ese es el tema, gente. Ese es el pinche tema. No tener hijos. Claro, les decían, no tengan hijos. Y la gente decía, bueno, ni modo, no tengo hijos. Pero ¿qué pasaba? La vida se perpetraba, hermano. Y lo único que quedaba, o sea, me refiero, no se pasaba la bola de la vida. ¿Entienden lo que les digo? Y claro, terminaba quedando la gente anciana. La gente anciana es la que quedaba. Sobre todo en una época en donde el área de la salud y todo lo que respecta a investigaciones de salubridad y demás, y de salud en general, han ido avanzando y por lo tanto la vida se ha alargado mucho más. Entonces, el hecho de tener hijos, el hecho de no inyectar gente joven al mundo, termina haciendo que quede la gente anciana nada más. Si bien es verdad que la gente anciana ya ha hecho su aporte a la sociedad y demás, y está perfecto que descansen, tenemos que entender que esa gente no aporta nada. O sea, no estoy diciendo que esté mal que estén, ¿no? O sea, yo estoy a favor de que pues reciban buena jubilación, de que estén cuidados, pero claro, si no les dejas tener hijos, ¿cómo van a equilibrar la balanza? ¿Me entienden? Esto no es en contra de los ancianos, sino en contra de la gente, sino en contra de esa decisión de que tengan un solo hijo. Pero claro, imagínate, 2 ancianos solo pueden tener un hijo. Claro, son 2 padres, mamá y papá pueden tener solamente un hijo. ¿Qué es lo que sucede? Si esta ley se prolongara, teníamos un niño cada 2 adultos. Por lo tanto, cuando pasaba el tiempo, íbamos a tener 2 ancianos y un adulto funcional en cuanto al mundo laboral. Los números no daban, gente. El crecimiento es inevitable, trae problemas evidentes como el agotamiento de los recursos, y si el experimento de la utopía de las ratas y ratones estaba en lo correcto, también afectaría en el comportamiento individual. John Calhoun creó un experimento en el año 1950. En él creó lo que sería la utopía para esos animales: comida ilimitada, fuera de cualquier peligro, sin enfermedades. El único aspecto negativo era el límite de espacio. En esas condiciones aparentemente perfectas, vio que actuaban de manera extraña. Es como si tantas facilidades en un espacio tan pequeño les afectara. Calhoun vio que muchas hembras comenzaron a descuidar sus crías, podían estar con ellas y de un momento a otro abandonarlas. Los varones se volvían más agresivos, pese a la comida ilimitada que seguía habiendo para todos. Algunos se volvieron caníbales. En general, cuanto más aumentaba la población, más autodestructivos se volvían. Curiosamente parecía como si se autorregularan para controlar el crecimiento, pero no exactamente. Fue tan exagerado que estaban a punto de extinguirse. Es oscuro ver que la utopía, el lugar perfecto, terminó con ellos. Sin nada de lo que preocuparse, su instinto de supervivencia desaparecía. Su comportamiento cambiaba, era como si al ver que no había problemas, los creasen ellos mismos. Cuando la población alcanzó los 2200, se fracturó por completo. En realidad, Universo 25 podía contener hasta 3840, pero declinó mucho antes. Con esa cantidad, las hembras también comenzaban a ser agresivas porque los machos se habían vuelto incapaces de defenderlas. Atacaban a los más vulnerables sin estar defendiendo nada. Era como un mundo posapocalíptico. Si tuvieran coche sería como Mad Max. Las hembras dejaron de querer reproducirse y quizá por ese motivo los machos tenían relaciones entre sí. Únicamente comían, bebían y dormían. Los fuertes seguían atacando a los jóvenes sin razón para hacerlo, y esos que ves que están pintados eran los que no querían problemas con nadie. Cambiaron su ciclo de sueño para no encontrarse con los agresivos, salían para comer un poco y volvían a su rincón. No defendían territorios, no querían saber nada de las hembras. La competencia era tan extrema que se aislaron. En ese punto ya no hubo más nacimientos. Poco a poco se extinguieron, y no cambiaron de actitud aun cuando la población regresó a la cantidad con la que estaban cómodos. Repitió el experimento en varias ocasiones con ratas y ratones, siempre creando un ambiente perfecto pero espacio limitado, y siempre terminaban mal. Y aunque para hacer comparaciones con el ser humano hay que mantener las distancias, es curioso encontrar que nuestra especie también ha sufrido cambios en el comportamiento que antes no existían. Sin embargo, hay tantísimos factores que argumentar que son debidos únicamente por el crecimiento de la población seguramente sería erróneo. Este experimento fue curioso porque se hizo en el momento exacto en que la sociedad parecía estar preocupada sobre el efecto de la sobrepoblación más allá del agotamiento de los recursos. John Calhoun metió más miedo porque nos dijo que aun habiendo recursos ilimitados, terminaríamos colapsando. El final no sería un meteorito, la explosión
explosión, la supernova de nuestro Sol o volcanes. El final de la raza humana se daría porque dejaríamos de preocuparnos por la supervivencia. Cuando se da un entorno que no deja actuar la actitud compleja de la supervivencia, ocurre la muerte espiritual. La utopía es mortal, es autodestructiva. Recuerda a lo que dijo el filósofo Arthur Schopenhauer: no hay mucho que conseguir en ninguna parte del mundo. Está lleno de miseria y dolor. Si un hombre escapa de estos, el aburrimiento le espera en cada esquina. El destino es cruel y la humanidad lamentable. Ellos eran ratones, nosotros somos ligeramente más complejos. Esa es una de las razones para creer que el experimento no se puede extrapolar a nosotros, ya que nos daríamos cuenta de los signos de decadencia y le pondríamos freno. De hecho, ya lo hemos y estamos haciendo. Tu vida ya no está en constante peligro, pero está llena de actividades sustitutorias que permite tener siempre una meta presente. Y aunque artificiales, cumplen el propósito de evitar que te autodestruyas. Pero claro, eso también es una suposición. Cabe preguntarse si la humanidad es cada vez más autodestructiva, por simple y llano aburrimiento, como profetizó Arthur, y tantos otros como Frank Notch. Nuestra civilización promete solucionar nuestras aspiraciones a una vida más y más fácil. Entre tanto, la vida se hace más y más vacía. Así es como la vida perfecta terminaría matándote. La vida perfecta. ¿Vieron que hay muchas interpretaciones en la ficción con respecto a esto de la vida perfecta? No sé si vieron, Wall-E. No sé si vieron que en Wall-E también todas las personas eran obesas. ¿Por qué? Porque la pinche máquina esa los había contemplado en un mundo en donde tenían absolutamente todo el alcance de la mano. Todo tenían, comida, televisión, todo lo que querían lo tenían y rápido. Y claro, mucha gente quizás, sobre todo en una época donde estamos, que la facilidad es lo primero que se busca, la rapidez, la inmediatez, lo que se puede hacer de manera más sencilla, es lo que se busca ahora. Ya no es como antes, que vieron que sabían que la gente, si quería algo, tenía que sacrificar tiempo. Y si bien es verdad que el hecho de tener cosas mucho más fácil, mucho más optimizadas y mucho más automatizadas es mejor, porque la automatización es una de las mejores cosas creadas en la humanidad, también hay que entender que esto no debería ser en todos los campos y hay que tener ese concepto de que hay que trabajar por las cosas. Y claro, en Wall-E se había perdido absolutamente todo esto. Tenías a los bichos todos gordos sentados ahí, pero no gordos normal, ¿no? Porque no quiero que la gente crea que estoy hablando mal de la gente gorda. No, estoy hablando de que eso ya era obesidad y incapacidad de movilizarse ya, o sea, porque literalmente lo estaban haciendo, la máquina lo estaba haciendo a propósito, dándoles todo y no dejándoles nada prácticamente. Y bueno, efectivamente, obviamente es imposible interpolar los ratones con nosotros, pero claro, los ratones cuando lo tuvieron todo se empezaron a crear problemas. ¿Ustedes no vieron a la gente con plata? No sé si vieron que a la gente con plata se le suele decir con mucha frecuencia, nunca un problema honesto, hermano. Y es claro, tenés a la gente con plata que está tan en una nube de pedo la gente con plata, que se crea problemas de la nada. Tienen todo y se crean problemas de la absolutamente nada. Entonces, claro, el hecho de tener todo a veces y de tener todo tan perfecto provoca eso, ¿no? El aburrimiento y la generación de nuevos problemas y demás. Ustedes también seguramente han conocido a esa amiga que, como le va bien en la vida y no tiene nada, se crea sus propios dramas. Así que nada. Y bueno, así un montón de situaciones, ¿no? En la ficción, bueno, tenemos varios libros distópicos también que tratan este tipo de temas. Si te gustan los juegos, encontrarás en BioShock un ejemplo jugable de utopía destinada a fracasar. Escuchando las cintas de Andrew Ryan, te das cuenta de que comete todos los errores que quería evitar, y pronto reprimir y asesinar unos cuantos para el bien común le parece buena idea. Cualquier contacto con la superficie expone a Raptura los mismos parásitos de los que huimos. Unos pocos cuellos estirados son un pequeño precio a pagar por nuestros ideales. Construir una ciudad en el fondo del mar. ¡Qué locura! ¿Pero en qué otro lugar podríamos ser libres del azote de los parásitos? ¿En qué otro lugar podríamos levantar una economía que no trataran de controlar? ¿Una sociedad que no trataran de destruir? No era imposible construir Rapture en el fondo del mar. Era imposible construirla en ningún otro lugar. Excelente final, la verdad. Y efectivamente, ¿no? Cuando se busca la perfección en ese tipo de cosas, comienzan a tener esos pensamientos de los que tenemos la... Claro, es ese pensamiento, ¿no? De los que tenemos la razón, tenemos que imponernos, y si hay personas que están en contra, bueno, son vías insignificantes ante el mayor y bien común. Y yo realmente no creo que eso sea así. O sea, ¿quién te da el derecho a tomar esa decisión? ¿Y quién te ha puesto a ti como si fueses la persona que tiene el poder para decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal?
Pero bueno, gente, un video muy bueno. Nuevamente es algo para analizar bastante, ¿no? Sobre todo el experimento de las ratas, hay telita para hablar ahí. O sea, es increíble el comportamiento, ¿no? Porque uno pensaría que, claro, y eso también es algo muy interesante para analizar. El experimento de las ratas, uno pensaría que, claro, son animales con tener básicamente la posibilidad de reproducirse, la posibilidad de comer, la posibilidad de estar en un ambiente dentro de todo protegido y tienen absolutamente todo, uno pensaría de que, bueno, son pinches animales, ¿no? Es lo único que buscan en la vida. No van a tener ningún problema y van a estar felices, pero no, hasta seres tan básicos como... básicos entre comillas, ¿no? Como los ratones, digo básico porque claro, lo comparas con el ser humano es un ser humano, el ser humano es una existencia más compleja, tiene sentimientos, tiene más, pero se entiende, ¿no? Incluso los ratoncitos, a pesar de que son animales y tienen un cierto instinto y unas necesidades extremadamente acotadas, cuando se les cumplió sus necesidades acotadas, literalmente dijeron, a la mierda, loco, esto es una basura, quiero armar desmadre. Es muy feo, la verdad. Pero miren, algo muy interesante que mencionó Treeline ahí, es que habían algunos que no querían ser parte de ese odio. Gente que, ratoncitos que vieron que se ocultaban y que cambiaron su ciclo de sueño para poder estar a salvo de esos bichos. Es muy chido eso, ¿no? O sea... me gustaría leer más a profundidad este experimento. O sea, obviamente lo conozco, pero no he indagado lo suficiente. ¿Por qué esos ratones se han distinguido? Eran ratones quizás un poquito más inteligentes que el resto para no sucumbir ante la violencia que imploró en esa sociedad. Pero bueno, gente, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por haberme acompañado en el video de hoy y nos estaremos viendo para la próxima. Muchas gracias a los miembros del canal. Son ratafantásticos. ¡Uy, uy, 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 uy! I think the girls with their nails done now. Girls with their